Bueno, buenas noches. Tal como se los había comentado el día de hoy, vamos a iniciar una serie de videos tutoriales sobre la lectura y el análisis del sistema de graficación llamado velas japonesas o candlesticks, ¿ok? Para poder tener una mejor comprensión de la dinámica de precios que estamos viendo en los gráficos del Bitcoin semana a semana. Para empezar, básicamente explicar un poquito por qué se usa el análisis de velas japonesas en lo que es el trading de activos financieros, ¿no? Antiguamente se utilizaba lo que se llaman los gráficos en líneas, los gráficos de barras occidentales, que pese a que ilustran la evolución de los precios de las acciones, de los índices, de los activos financieros en los cuales estamos interesados, en realidad no muestran claramente cuál de los dos grupos en conflicto, porque hay un conflicto permanente en la dirección de los precios que está básicamente formado por los compradores que tienen la percepción de que el precio del activo va al alza y los vendedores que tienen la percepción de que el precio del activo va a la baja. Y esos dos grupos en conflicto, unos vendiendo y unos comprando, pues son los que mueven el precio de los activos. Y con los gráficos de líneas, los gráficos no permiten ver quién está ganando la batalla en un determinado momento. Lo que podemos ver es básicamente, tal como en un electrocardiograma, pues cuáles son los niveles de precio que el activo ha dejado en el histórico. En el caso de las velas japonesas, las velas se llaman velas japonesas porque la anatomía de la vela tiene básicamente un cuerpo que es normalmente de forma rectangular. El color del cuerpo en el sistema de velas japonesas, básicamente vamos a tener dos colores en los gráficos que veamos, ya sea que veamos velas verdes y velas rojas o velas negras y velas blancas. Cada color representa una victoria de determinado grupo. Las velas verdes van a representar una vela en la que el cuerpo de la vela nos representa que el precio de apertura está en la base del rectángulo y el precio de cierre de la vela está en la parte alta del rectángulo, dejando una vela de color verde o creándose todo este verde que está acá. Estos se llaman velas básicamente porque cuando los precios llegan a un nivel y retroceden, pues el sistema de graficación deja constancia del nivel que se llega en el máximo. En el caso del mínimo, el precio en algún momento de la sesión estuvo en este nivel, dejó este mínimo y el precio retrocedió o subió, se revirtió, borrando en este caso el color que se había formado de la apertura hacia abajo. La idea es que de la apertura hacia arriba se crea color verde, de la apertura hacia abajo se va a crear color rojo. ¿Ok? Entonces, en una vela alcista, vela japonesa, vamos a obtener en este caso que el rectángulo va a tener la apertura de ese intervalo, ya sea que estemos viendo un gráfico de 5 minutos, o un gráfico diario, un gráfico semanal o mensual. La apertura de ese intervalo de tiempo va a estar ubicada en la base de la vela. Vamos a ver que en algún momento los precios estuvieron aquí abajo, lo cual hacía crear un rectángulo pequeño de color rojo en este caso, porque los precios iban al sur o hacia abajo de la apertura, pero los precios, la demanda revirtió, digamos, el comportamiento bajista de los precios, llegaron nuevamente al precio de apertura. En este caso la vela vuelve a este punto sin tener color, sin tener rectángulo, pero habiendo dejado evidencia con esto que llamamos una cola de piso en este caso, que los precios en algún momento llegaron a este punto y de ahí en adelante la demanda empezó a hacer subir los precios y en algún momento de la sesión estuvo en este nivel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque vemos claramente una mecha que nos dice que el máximo está aquí y que la oferta al final pues hizo ceder un poco el precio para terminar el intervalo en este nivel que está aquí arriba, que es el cierre de la vela. De manera tal que para poder saber quién ganó la batalla en ese momento, si los compradores o vendedores, lo único que tenemos que ver es el color de la vela. Si la vela que estamos viendo es verde, pues podemos inferir que ese intervalo de tiempo fue ganado por la demanda, por los compradores que empujaron los precios hacia arriba y que terminaron los precios. El cierre terminó por encima de la apertura y por lo tanto la vela quedó de color verde. ¿Ok? En el caso de las velas bajistas,
pese a que son muy similares. Esta es la alcista, esta es la bajista. El caso de la vela bajista es la misma estructura rectangular, la misma configuración del mínimo y del máximo pudiera estar. Sin embargo, en este caso la vela es de color rojo. La vela anterior era verde. Y la vela anterior era verde, decíamos, porque el cierre del intervalo había quedado por encima de la apertura. Y por eso se crea el verde. La idea es que cuando los precios van hacia arriba de la apertura, se crea el color verde. Cuando los precios van hacia abajo, se crea el color rojo. Miren, la vela bajista abre aquí, trata de subir, llega a un punto en el que los precios son rechazados por la oferta y la oferta excede la demanda y los precios empiezan a retroceder por debajo de la apertura. ¿Qué color se crea al momento en que los precios superan por un centavo de dólar al precio de apertura? Se empieza a crear el color rojo. Rojo, 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 rojo. Y en la medida en que la contundencia de la demanda obligue a los precios a bajar, pues el rectángulo que se irá creando de color rojo será cada vez mayor. En este caso los precios llegan hasta este nivel y la cola de piso nos indica que la demanda al final de la sesión hizo retroceder un poco los precios y borró parte del rojo que se había creado, dejando el cierre de la sesión por debajo de la apertura y por ende el color de la vela bajista queda de color rojo. Antiguamente, antes de que el sistema de velas japonesa se adoptara como estándar para la graficación de transacciones bursátiles, se utilizaba el gráfico de barras occidentales. Todavía en algunos lugares de los Estados Unidos se utiliza, y es un gráfico bastante difícil de leer. La idea es que el mínimo y el máximo cumplen la misma función, pero la apertura se representa como una pequeña barra a la izquierda y el cierre una pequeña barra a la derecha. En este caso esto me está diciendo a mí que el precio de break arriba y terminó aquí abajo, y teóricamente estoy viendo que esta sesión fue ganada por la oferta. ¿Okay? Sin embargo, este sistema de barras occidentales, cuando vemos un gráfico largo, con un gráfico grande con bastantes digamos barras, pues no va a ser tan intuitivo y tan fácil de leer. Aquí está básicamente la vela alcista, la vela no, la barra alcista, abre aquí, cierra aquí, ¿ok? Y el mínimo y el máximo están configuradas igual, pero a diferencia de las velas japonesas, pues el sistema japonés es extremadamente más simple, básicamente porque tiene un código de color. Al usted ver el color de la vela, ya usted sabe quién ganó. El verde ganaron los compradores, rojo ganaron los vendedores. ¿Okay? Entonces es fácil determinar cuál es el grupo dominante en ese momento o en ese intervalo. En el caso de las velas japonesas, se le atribuye muchísima más importancia al cierre del día en relación a la apertura. Es decir, los japoneses consideran que el grupo dominante gana la batalla cuando el cierre del intervalo queda por encima de la apertura. Para los norteamericanos, cuando usted ve el gráfico, cualquier gráfico de bursátil de Wall Street, usted va a ver, cuando vea Yahoo Finanzas, etcétera, va a ver que si el número está en rojo, ¿okay? Lo está viendo en rojo, y simplemente lo está viendo en rojo porque se está comparando el valor actual con el cierre del día previo o el cierre del intervalo previo. Para los japoneses, el cierre del intervalo previo es irrelevante. Para los japoneses, el verdadero, digamos, la verdadera significación de la victoria de los compradores o los vendedores se mide en relación al precio de apertura del intervalo y no al precio de cierre del intervalo anterior. Entonces eso es bien importante. Por ejemplo, supóngase un día lunes la acción cierra en 39, abre el martes en 40.75, ¿ok? Y cierra el martes en 39.75. Para los occidentales, el cierre en 39.75 es positivo porque subió 0.75 en relación al cierre del lunes. Para el japonés es negativo porque el precio abrió en 40.75 y cerró en 39.75 perdiendo $1. Yo estoy muchísimo más de acuerdo con el enfoque japonés que con el enfoque americano. ¿Okay? Entonces es bien importante, en velas japonesas el color de la vela está dictaminado por la comparación entre el cierre del intervalo y la apertura del intervalo, ya sea que sea una vela diaria, semanal, de 5 minutos, de 15 minutos o de 1 hora. Estas son algunas de las configuraciones de velas formadas en las que los compradores ganaron la batalla.
Esto es lo que se llama una vela de victoria absoluta de los compradores, una vela que el mínimo coincide con la apertura y el máximo coincide con el cierre. Es una vela que en condiciones normales de negociación, 9 de cada 10 veces la siguiente vela va a ser del mismo color, verde. Esta es una vela ganada por los compradores, pero ganada de forma muy tímida. Fíjense que el verde que se logró crear hasta este punto fue prácticamente borrado o eliminado. ¿Ok? Mucho más allá de la mitad, lo cual nos hace, digamos, pensar que esto es una victoria dudosa, o podríamos decirlo, una victoria de pérdida de control de los compradores. ¿Ok? Y esto pudiera indicar, si esto sucede al final de una subida de precios, pudiera indicar una reversión a la baja. Esto es lo que llamamos una vela de indecisión. Es una vela en la que el rango es amplio, ¿okay? Pero el cuerpo de la vela es un cuerpo estrecho, rango amplio, ¿okay? Pero cuerpo estrecho. El color de la vela de indecisión es irrelevante, ya sea que sea verde o sea roja, porque básicamente la información de esta vela no nos está diciendo hacia dónde van los precios. Estas velas requieren la ocurrencia de la siguiente vela. En el caso de que la siguiente vela tome el máximo, pues diremos que los precios van hacia arriba. En el caso de que la vela tome el mínimo, los precios van hacia abajo. El color de la vela en realidad es irrelevante. Esta es una vela en la que los compradores ganan también, bastante interesante, porque la apertura en esta vela está aquí. Fíjense que en algún momento los precios estuvieron aquí abajo y tuvimos una vela sólida de color rojo, pero la demanda borró completamente la bajada de los precios y fue inclusive muchísimo más allá de la apertura, creando este rectángulo de color verde. Estas velas son unas velas muy potentes que indican mucha demanda en estas áreas y que indican una clara subida de los precios. Igual que esta vela, en condiciones normales de negociación, 9 de cada 10 veces la vela siguiente va a ser de color verde también. ¿Okay? Aquí vemos una vela muy interesante con un pequeño cuerpo verde, casi terminó la apertura en la que cerró, y vemos un rango muy amplio. Estos son velas de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, que están normalmente ubicadas al final de movimientos largos al alza o a la baja, e indican con claridad pues incertidumbre, y como les dije, en el caso de la vela indecisión, pues requerirán de la definición de la siguiente vela. Si toma el máximo va para arriba, si toma el mínimo va hacia abajo los precios. Configuración similar para velas de los vendedores, una vela de victoria total de los vendedores, una vela que era verde, se perdió todo el verde y se creó rojo, vela contundente, vela de indecisión, vela con una victoria de los vendedores, pero una victoria débil, una victoria que está básicamente reflejando una pérdida de control de los vendedores y posible retoma del control de los compradores y la creación de velas verdes, básicamente por la anulación del color, digamos, de la parte mayoritaria del color que se había creado, pues se ha anulado. Más adelante en otros tutoriales hablaremos un poquito de cuándo se considera que el grupo dominante ha perdido el control de los precios, ¿no? Básicamente esas son pues las velas de compradores y de ganadores, y hay lo que se llaman las velas de empates técnicos, en las que apertura y cierre coinciden. Por lo tanto, la vela no tiene cuerpo, pero tiene rango. ¿Okay? Y son velas que en el caso de esta vela, por ejemplo, pues sí es un empate técnico entre ganadores y compradores y vendedores. Pero en el caso de estas dos velas en las que teóricamente nadie gana, pues la cola nos está indicando que aquí claramente la demanda borró todo el rojo que se había creado. ¿Lo ven? Aquí. Y volvió a retroceder. O sea que esta es una vela que en realidad es una victoria de la demanda de los compradores, y esta, una vela que era antes verde, llegó a este punto máximo y se anuló completamente todo el verde. Esta es una vela que, pese a que pudiera catalogarse como un empate técnico, es en realidad una vela ganada por los vendedores, al haber perdido los compradores pues todo el verde que se había creado, ¿no? Aquí están dos velas súper interesantes. La vela que llamamos cola de piso. Los compradores han tomado el control de los precios. Fíjense que esta vela abre aquí. En algún momento del día fue sólida, roja completamente, una vela de control absoluto, pero la demanda pues anuló completamente el color rojo, y al igual en este caso se anula completamente el color verde. ¿Cómo sé cuál es el color que se anula? Bueno, básicamente porque si esta fue la apertura, ¿ok? Y en algún momento los precios estuvieron acá y cerraron, pues yo sé que todo
precio que se registre por debajo de la apertura forma rojo. Todo precio que se registre por encima de la apertura forma verde. O sea que una cola por debajo de apertura y cierre es roja o era roja, y una cola por encima de apertura y cierre era verde. O sea que todo esto es verde perdido, todo esto es rojo perdido. Entonces, rojo perdido es victoria de los compradores, verde perdido es victoria de los vendedores en este caso. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Más adelante vamos a comentar, digamos, las velas posibles que va a formar el mercado, y veremos algunos ejemplos prácticos en el gráfico del Bitcoin en distintos intervalos de tiempo. Desde Venezuela, Dr. Bitcoin VE.